que ahí es que se ve la verdadera sabiduría, cuando uno entiende, cuando uno sabe que realmente no sabe nada. También estuvo hablando de Platón, de Aristóteles pasó a Platón, sobre algunas teorías. Ok. Bien, sería Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, el concepto de saberse uno Sí. siempre vacío, siempre uno necesitado de aprender. Es, todas las primeras obras de Platón apoyan eso. No se oye, profesor. No se oye, anda. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Parece que ella tiene problema en el micrófono, en el audio. Bien. Nada, como quiera, será subido en video, ¿verdad? Que tal vez no lo oiga directamente, pero tal vez a través del video pueda escucharlo bien. Entonces decíamos que si para Sócrates el yo solo sé que no sé nada era el principio de toda sabiduría, que allí comienza el espíritu de la lógica, que es un espíritu de análisis y de escucha, porque el que sabe tiene como muchas respuestas en la cabeza. Esa era la vida de los sofistas, ya sabían y no oían, sino que hablaban. No se oye, profe. Sí, te entendemos, Amarilis. Podrá escucharlo cuando tenga el video. ¿Me escuchas? No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se escucha. Sí, sí, yo sé, pero que Amarilis no tiene audio, por lo visto. Bien. Vamos a ver, escribirle a Amarilis. No. Decíamos en principio como que ese paso, un poco de Sócrates, en la lógica, ¿verdad? Que para los sofistas la sabiduría, el conocimiento era tener siempre la razón. Y Sócrates, Profe, no oigo nada. uy, Nada se oye todavía. qué cosa más No grande. sé qué pasa. Ni ella tampoco lee, por lo visto. Bien, tranquila, no importa. Entonces, ¿qué decíamos? Que en ese paso de los sofistas Sócrates y después de Sócrates a Platón y después de Platón a Aristóteles, que es un poco como el esquema en el que me estoy desenvolviendo ahora, decíamos que cuando hablamos de los sofistas, no hay actitud lógica porque no hay actitud de análisis, de escuchar lo que el otro dice, sino que lo que hay un espíritu de callar al otro y imponer lo que yo sé. Yo soy el que sabe, cállate, yo soy el que sabe. Entonces tú tienes que entenderme. Entonces el sofista no pregunta, sino que tiene la respuesta. Cuando entra Sócrates es todo lo contrario. No tiene la respuesta. Dice yo no sé. Y es el que pregunta, el otro el que sabe. Y por lo tanto analiza, escucha y analiza el discurso ajeno. Escucha y analiza el discurso del otro. Y a eso le llamamos actitud lógica, ¿no? Es tener el poder de silenciarse uno, su propia bulla, su propio discurso, para escuchar el discurso de los demás. Aunque también escuchar uno, silenciar uno su propio discurso, eso no se puede si primero uno no es capaz de oírse a sí mismo. Si uno no es capaz de entender que uno tiene mucha bulla y que esa bulla, si uno no entiende que esa bulla realmente es ignorancia y no saber, uno no le puede decir a su propia bulla, yo solo sé que no sé nada. Primero es silenciarse uno para después darle acogida a la bulla del otro y darle un espacio dentro de ti, analizarlo, entenderlo, porque acoger la bulla del otro es acoger al otro. Entonces, esa es en profundidad, ¿verdad? Lo que se llama actitud socrática. Morir uno a su propia palabrería para acoger al otro en su palabrería, para ayudar a que el otro se dé cuenta que todo lo que está diciendo de alguna forma no es suyo, no es su grandeza humana, que ya su grandeza humana la trae consigo
Eso era la arete que perseguía a Sócrates y perseguían los sofistas. El conócete a ti mismo. La verdad de uno mismo no está en ganar el pleito, sino en saber perderlo sin perder uno su propia grandeza. Y sabiendo perder, uno no tiene que vencer a nadie, sino uno exponerse. Es como en las pasarelas de moda, ¿verdad? Modelar uno su grandeza humana por la fuerza. Vamos a ver. Modelar uno su propia grandeza por la fuerza de un hablar sin imponerse, por la fuerza de un hablar que escucha, por la fuerza de un hablar que acoge al otro y por la fuerza de un dominar uno su propio ímpetu, su propia sabiduría, haberlo uno silenciado con esa forma que tenía Sócrates, ¿verdad? Darse cuenta de que yo no sé nada, pero creerlo de verdad, porque si tú crees que sabes y dice que no sabe, pero cree que sabe, eso no va a funcionar. Tiene que de alguna forma darte cuenta que lo que tú estás pensando de alguna forma es una trampa de la sabiduría. No es verdadera sabiduría. Entonces, silenciado el corazón de uno, pues uno está en capacidad de oír al otro y ayudar al otro escuchándolo y arreglando su discurso, como dice en el libro de los sofistas de Platón, que el otro, poner al otro en contradicción y que el otro mismo se dé cuenta que lo que está diciendo se tumba por su mismo pensamiento y por su mismo discurso. Entonces Sócrates estaba convencido de eso y Platón también, de que el otro está lleno de contradicciones creyendo que sabe, porque este mundo era la base un poco de los filósofos de la antigüedad. Este mundo era ser y no ser. Entonces, si este mundo era ser y no ser, estaba llamado a colapsar en él mismo. Nada se sostenía porque una cosa que se sostiene ella misma se tumbaba, porque al final todo era materia en este mundo. Y en el mundo de la materia el ser no es y el no ser es. O sea, es una contradicción. Por lo tanto, en base del principio de contradicción que manejaban los sofistas, entonces Sócrates, en base a ese mismo principio de contradicción, llega, en vez de la retórica impositiva de que mi verdad es más fuerte que la tuya, que era el espíritu de los sofistas, llega a un espíritu lógico, una actitud lógica ante la vida, que en lugar de vencer al otro en su discurso, se vencía a sí mismo para ayudar a que el otro se venza en su propio discurso y se convierta en una persona, no en un Dios que sabe, sino en un ser humano humilde, capaz de escuchar a otros. Bueno, después cuando llega Platón a escena en este proceso, ya en Platón lo importante, cuando encontramos ya el Platón clásico, que va del espíritu socrático platónico al Platón clásico, al Platón de las ideas, entonces llega al principio de identidad. Dice, ok, podemos llegar a tener verdades, podemos llegar a afirmar verdades, o sea que podemos salir de ese yo solo sé que no sé nada, pero podemos encontrar verdades, pero no de este mundo, porque en este mundo las verdades son materiales, son caóticas, son conflictivas, pero en el otro mundo, en el mundo de las ideas, en el mundo de la identidad, en que un triángulo es un triángulo y por ser triángulo es una figura plana de tres lados, eso, si alguien llega a pensar que un triángulo no es figura, ni es plana, ni es de tres lados, pues lógicamente que no está entendiendo la identidad, no está entendiendo lo que es triángulo. Cada cosa es ella misma y no puede no serlo. Entonces Platón habla de las ideas eternas. Las cosas, aunque los perros no existan, todos los perros son animales, si entendemos, si no es que le cambiamos el nombre, pero la animalidad del perro consiste en ser un ser vivo. Y de alguna forma no existe un perro que no sea un animal y no existe un animal que no sea un ser vivo. Y en ese sentido ya hay tres verdades que forman la identidad del perro: ser vivo,
perro y animal. Y si deja de ser animal, entonces no es perro. Y si deja de ser un ser vivo, entonces no es perro. Tú dirás, bueno, es perro muerto, pero un perro muerto es una forma equívoca de entender a un perro, porque realmente es un cadáver, no es un perro. El perro se define como animal y ya cuando es cadáver ya no hay ánima, ya no hay animal. Y por lo tanto eh, tampoco hay ser vivo y por lo tanto no hay perro. Entonces de repente cuando hablamos del mundo de las ideas, que es descubrir aquellas ideas que podemos discutir porque no nos podemos equivocar, que es lo que se llama el principio de identidad, aquellas ideas que después Kant le va a llamar analítica y Aristóteles le va a llamar apodíctica o por necesidad, cuando el predicado está dentro del sujeto. Entonces, en esa lógica en la que entra Platón, de alguna forma, aparentemente superando a Sócrates, admite que se puede discutir, se puede hablar, sin necesidad de caer en el error, pero no discutir cosas discutibles, de que si el perro es blanco o es negro, porque puede ser cualquiera de las dos cosas sin ser perro, o si el perro es mío o no es mío, porque puede seguir siendo perro, aunque deje de ser mío o yo lo compre. Esas cosas que son de este mundo, los predicados de este mundo, donde el principio de identidad no identifica, porque un perro no se identifica por ser propiedad del profesor Martín, o un perro no se identifica por haber mordido a el perro que mordió a Pedro, pero pudo no haberlo mordido y sigue siendo ese mismo perro. Lo que el perro no puede dejar es de ser animal. En ese sentido, el principio de identidad es aquello que una cosa es y que uno lo analiza en la mente, la identidad de las cosas. Pero las otras cosas que son discutibles, que no son parte de la identidad del ser del que se está hablando, si no forma parte de la definición del ser, entonces estamos en el mundo de la caverna, diría Platón, en el mundo de la oscuridad, en el mundo de la discusión, donde reinan los desacuerdos, donde tu razón es tu razón y mi razón es mi razón, donde no podemos llegar a una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque lo que soporta todo este mundo es la materia y la materia es caótica, es falta de ser, es no ser. Se sigue sustentando el principio de Anaximandro de que las cosas no tienen determinaciones ni tienen identidad y por lo tanto lo que estamos discutiendo está en nosotros y no en la realidad. Bueno, entonces visto así, con Platón se asciende a una forma de discutir, pero no de este mundo. Hay que liberarse del mundo de la materia, salir de la caverna, salir de la doxa y entrar a la epísteme. Hay que de alguna forma descubrir más bien ideas formales, descubrir ideas que aunque iluminen este mundo, o a partir de este mundo lleguemos a ella, no se basan en este mundo, nos liberan y nos llevan a la verdad, pero a verdades encerradas, verdades enclaustradas en la identidad, verdades adentro de la misma definición de la identidad, verdades del principio de identidad. Lo que es, eso lo podríamos discutir. Y según Platón, si lo discutimos, todo el mundo lo más que podemos hacer es llegar a un acuerdo. No podemos, si yo ayudo a un hombre a que piense con la idea de identidad, pues le estoy ayudando a pensar, a purificar el pensamiento, a purificar el alma. Porque en el fondo, si discuten lo contrario de que un triángulo no es un triángulo, de que un perro no es un animal, lógicamente es porque no entiende. Entonces, en la fuerza que con preguntas y respuestas, eso le llama Platón dialéctica, esa purificación de una hipótesis a una idea que se da dentro del alma, eso ayuda a que las personas se eduquen y se liberen. Entonces ya sería salir del espíritu de los sofistas, que creen que todo lo saben, sino ya por lo menos habría que comenzar a diferenciar entre un discurso en el que se maneja la idea de identidad, donde lo discutible es aquello que es mejor no discutirlo porque no forma parte del principio de identidad, y lo que es sanamente discutible, que forma parte del principio de identidad, discutirlo para ir esclareciendo las ideas hasta ayudar a que el ser humano se forme y entienda. Y en ese sentido, más que tratar de ganar a una persona discutiendo como hacían los sofistas,
lo que lo estamos ayudando es a elevarse. Entonces la filosofía de Platón era una filosofía de la educación. Entonces la lógica de la educación era una lógica pedagógica, era una lógica de formación humana. Entonces a Platón se le conoce por ese espíritu, ¿verdad? El proceso, la filosofía sirve para formar, sacar a la persona de la oscuridad y llevarla a la luz y hacer que el hombre salga de la esclavitud, de no conocerse a sí mismo y llevarlo al sí mismo verdadero. ¿Cuál sería ese sí mismo verdadero? El Platón sería el alma, porque el alma, si el cuerpo nos mete en este mundo, de ver las cosas de este mundo, y al ver las cosas de este mundo estamos en el mundo de lo discutible, de lo que para uno es una cosa y para otro es otra cosa. Cuando entramos en el mundo del alma, que no analiza ya este mundo, sino las ideas que vienen de otro mundo, cuando yo entro en contacto con una persona y discutimos y nos iluminamos a través de la idea, ya entonces en esa dimensión no hay confrontación, no hay guerra, sino que lo que hay es acuerdo, contemplación, hay armonía. Entonces, esa armonía que buscaba Platón, Sócrates, en el silenciamiento interior del que yo solo sé que no sé nada y que tú descubras que tampoco sabes, la encontraba Platón, esa armonía del espíritu personal y la capacidad de diálogo con el otro para elevarlo al mundo de las ideas, ese espíritu de armonía, de falta de discusión, de falta de pleito, de falta de contradicción, de salir uno de sus propios errores y ayudar a que el otro salga de sus propios errores, eso se lograba con el principio de identidad para Platón, que era por lo tanto aprender a saber aquello en lo que de alguna forma todos podemos llegar a tener acuerdo porque vemos con claridad la identidad, lo inteligible, cómo son las cosas en su misma identidad, y lo que no forme parte de la definición pues era de alguna forma despachado como discutible y por lo tanto no nos daba sabiduría. Todos los diálogos de Platón, por lo menos todos los primeros diálogos, tienen como ese tenor: ir confrontando al filósofo, ir haciéndole preguntas sobre lo que sabe, y cuando esas respuestas no formaban parte de la identidad, eran criticadas hasta ser analizadas y rebotadas, de tal manera que no eran aceptadas. Lo que tú dices no es aceptado, ¿por qué? Porque no es parte de la definición. Tú no tienes la idea clara, y por lo tanto las preguntas que hacían Sócrates y Platón siempre son preguntas de definición, preguntas de comprensión. Se dice comprensión, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuáles son sus componentes definicionales? ¿Qué? Tú dices que eso es bello, ¿qué es la belleza? Eso es bueno, ¿qué es el bien? Entonces, las preguntas siempre eran inquisitivas, purificando la idea hasta llevarla a su definición. Cuando no se lograba, pues todo quedaba en una discusión donde tú quedabas desarmado en todo lo que sabes. Entonces se te ponía en contradicción, que era lo que hacía Sócrates. Y si te platonizaba, pues entonces te elevaba a la contemplación de las ideas, ver las cosas como son y no afirmar lo discutible, no llegar a afirmar lo discutible, porque lo discutible siempre puede ser afirmado de forma contraria. No, que ese perro es mío, no, que no tiene que ser tuyo para ser perro, pues entonces no es tuyo, es perro. Entonces la perridad es la identidad, no la propiedad. Entonces el perro no se define por ser tuyo o no serlo. El ser tuyo o no ser tuyo, eso no hace al perro perro, ni le quita el ser perro, ni le da el ser perro. Ahora, si tú dices que es un animal, eso le quita el ser perro o le da el ser perro. Los atributos que se le añaden forman parte de este mundo de la discusión, y los atributos que no se le añaden, sino que se inteligibilizan, forman parte del otro mundo, del mundo de la no discusión. Cuando llega Aristóteles, que es el padre de la lógica, todo ese mundo de los accidentes, todo ese mundo de los atributos, todo ese mundo de que el perro muerde, que es mío, que no era antes parte de la lógica, entra en la lógica de Aristóteles. Para Aristóteles la lógica no es la lógica de Platón. Bueno, Aristóteles aprende a Platón y integra a Platón, pero lo supera, vamos a decirlo de esta manera, en el sentido de que ya no hay que silenciarse, aunque hay que tener silencio para
Hay que tener silencio para llegar a entenderse y entender. Pero lo importante en el discurso no es que yo solo sé que no sé nada. Igual que Platón, Aristóteles entiende que se puede saber. Pero a diferencia de Platón, lo que hay que saber para Aristóteles no son las ideas, sino este mundo es el que hay que saber. Y las ideas para Aristóteles no existen como que vienen de otro mundo, sino que nacen de este mundo. Es lo que se llama la inducción. Y las ideas de este mundo nos ayudan a conocer este mundo. Es lo que se llama la deducción. Entonces Aristóteles, de alguna forma, nos enfrenta con lo que se llama el mundo de los sentidos, el mundo de la contradicción, el mundo que fue despreciado por por Sócrates como un mundo de contradicción, y que por lo tanto había que ir al silenciamiento del alma, al mundo que fue despreciado por Platón como un mundo de contradicción y que por lo tanto había que elevarse al mundo de las ideas, al mundo que fue de alguna forma complicado por los sofistas, convertido en un mundo de confrontación donde no había sí ni no, con el principio de contradicción de Heráclito. Aristóteles vuelve a ese mundo, al mundo de los sentidos, al mundo de los accidentes, al mundo de las categorías, diríamos con lenguaje aristotélico, el mundo del morder del perro, del ladrar del perro, de que el perro es propiedad, de que el perro está en un tiempo, en un lugar. Todo eso son accidentes del perro. Y aunque no identifican al perro, porque cuando yo defino el lugar, el perro no es un lugar, o identifico el ladrido del perro, el perro no es un ladrido, el perro ladra, pero el perro, aunque sea ladrante, porque ladra, no es en su definición un ladrante, porque si deja de ladrar, no por eso deja de ser perro, pero es un atributo del perro, un accidente del perro, y por lo tanto, como accidente, es un ser. El perro y su accidente forman una unidad de ser. Entonces, este será el nuevo problema de la lógica de Aristóteles. ¿Cómo se integra cómo se integra la diversidad en la unidad? Entonces, todo este mundo para Aristóteles comienza de repente a ser un mundo un mundo filosófico, un mundo lógico. Podemos decir que el perro que mordió a fulano y que el perro es mío. Para Platón eso no es parte de la identidad. Entonces Aristóteles el principio de la identidad lo ensancha a otro principio que, aunque se le ha llamado de identidad, es más el principio de noxeabilidad. Digo noxeabilidad porque es un principio del conocimiento de la realidad que implica los atributos accidentales más allá de la identidad, o lo que se llamaría en Aristóteles una identidad por accidente. Entonces Aristóteles va a reconocer tres tipos de identidad: una identidad por accidente, una identidad por esencia y una identidad por género. Entonces la identidad se ensancha. La identidad es, si yo digo, por ejemplo, el profesor Martín da clases, bueno, pues, o el Martín, además de hombre, es un profesor, aunque yo deje de ser profesor, sigo siendo Martín y sigo siendo hombre. Pero el ser profesor no será parte de la identidad platónica, porque no es parte de la definición de Martín, y en la definición de hombre no está el ser profesor, pero será parte de la lógica de Aristóteles. Martín y su ser profesor es un predicado que, aunque no sea un predicado apodíctico, no sea un predicado necesario, no sea un predicado que forme parte del principio de identidad, sí es identidad por accidente. Claro que aquí entra otro problema. Yo no puedo pensar a Martín sin ser hombre, o no puedo pensar al hombre sin ser animal. Pero como puedo pensar a Martín sin ser profesor, entonces ya eso sería cómo se entiende la esencia, ¿no? Cómo se entiende la esencia mentalmente hablando. La pura inteligibilidad de la esencia bastaba en el mundo platónico, el entender la idea, la pura inteligibilidad, para tú discutir qué es y qué no es. La pura esencia como identidad bastaba para tú de alguna forma subir a las alturas de lo que se llama la lógica, un pensamiento que se puede alcanzar como seguro, como firme, como estable, y que por lo tanto puedo llegar al episteme, a la ciencia,
entendida como de forma platónica, puedo llegar por la sola comprensión, porque la esencia misma se defiende a sí misma en su unidad cuando es entendida, porque no puede ser entendida de otra manera, so pena de que realmente no entienda de lo que estamos hablando, sino otra cosa. Pero cuando tú entiendes de lo que estamos hablando, hay ideas que como son ella misma y no pueden ser otra, en ese sentido, la esencia misma se garantiza a sí misma como verdad del discurso. Pero si tú entras otra idea que no sea la esencia misma, que no sea parte de la definición, como es lo que admite Aristóteles, que admite lo que se llaman los accidentes, las categorías, los atributos, las modificaciones, todas esas son palabras de Aristóteles, modificaciones, atributos, categorías, accidentes, para hablar en distintos contextos del discurso aristotélico, en el contexto lingüístico, en el contexto lógico, en el contexto óntico, pero maneja esos distintos lenguajes para hablar de que todos esos atributos entran dentro de lo que se llama la identidad de un ser de este mundo. Y por lo tanto podemos hablar con verdad y con conocimiento. Por lo tanto hay una epistemología de Aristóteles que más allá de la de Platón, que se ubica en el mundo de las ideas, es una epistemología que abraza el mundo de los sentidos. Entonces con Aristóteles se ve este esfuerzo lindísimo, ¿verdad? De acoger el mundo de la materia, el mundo del cambio, el mundo del principio de contradicción. Entonces Aristóteles introduce lo que se llama la lógica, digamos, que se basa en el principio de no contradicción y el principio de identidad. El principio de no contradicción es de Parménides y el principio de identidad es de Platón, que creyó que había evolución, que creyó que era el principio de Parménides. Entonces lo entendió mal, pero lo que hizo fue evolucionar o crear otro principio. En Aristóteles tenemos dos principios lógicos: el principio de no contradicción, el principio de identidad, más el principio, yo decía que de noxiabilidad, pero que bien se puede entender el principio de identidad por accidente, ¿no? Más allá de la comprensión que hacía Platón de ese principio. Y en ese sentido, qué sé yo, no sé, si por ejemplo fue verdad que en algún momento se entendió que todos los cisnes eran blancos, no por ser blancos son cisnes, pero por ser de experiencia, digamos, vivencial, sería afirmable porque no se ha visto un cisne contrario a la blancura. Ahora bien, Aristóteles diferencia entre aquellas verdades que se sostienen a sí mismas por la identidad propia de la esencia, porque un perro no puede ser animal porque no puede dejar de ser perro, y no puede dejar de ser vivo porque no puede dejar de ser animal. Por lo tanto, hay unas verdades que son necesarias y que por lo tanto forman parte de la identidad o se sostienen por la misma idea de conocer al ser que se entiende. Entonces, cuando yo acepto atributos que no son esenciales, atributos, accidentes que no son esenciales, como el caso de que muerde, de que es bravo, de que es propiedad, cuando acepto esos atributos, que de alguna forma el aporte aristotélico, entonces viene la pregunta: ¿cuáles serían los criterios lógicos de aceptación de una verdad que no es lógicamente comprensible por su misma esencialidad o por la misma formación del concepto o por la misma identidad propia de las mismas ideas que se hacía fuerte por su misma necesidad, por su misma ley de la comprensión, que era el principio de identidad? Cuando lo que yo afirmo de un ser, quedando la identidad fuera, ¿cómo puedo yo aceptar de alguna forma que Pedro robó, que Luis cantó, que Pedro vive en tal situación, que son verdades accidentales y que no son esenciales, por lo menos no son verdades de la identidad de la esencia, sino de la identidad de los accidentes? Bueno, entonces ahí es cuando se habla de lo que se llama la inducción, en sentido un poquito más amplio, la inducción asertórica. Aristóteles diferencia entre una inducción, le llama apodíctica o necesaria, que es la que heredó de Platón, y una inducción asertórica. O
O sea, no solo puedo afirmar como ciencia lo que es necesario y lo que es obligado, como que el perro es un animal, sino que puedo aceptar como ciencia que el perro es cuadrúpedo, aunque el perro nació con 3 patas o con 5, sigue siendo verdad que todos los perros son cuadrúpedos eh, por... sigue siendo verdad, todos los perros son cuadrúpedos por naturaleza, ¿no? Sería como su perfección. Entonces tú dices, bueno, pero que este perro es un perro mordelor, o sea, vive mordiendo a toda la gente. Entonces, eso no tiene que estar mordiendo para ser perro. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo yo aceptar esa verdad? Bueno, ya eso no es ni acertórico, ni es tampoco apodíctico, eso es accidental. ¿Qué es accidental? Una verdad que puede estar presente o no estar presente. Aquí entonces parece ser que donde Aristóteles se flexibiliza con lo que se llama lo discutible, con lo que puede ser y lo que puede no ser. Entonces tú dirás, bueno, pues entonces vamos a caer a lo mismo. Tendremos que no discutir si el perro es mordelor o que el perro no es mordelor, porque entonces al final las razones serán del que gane la discusión. No estaremos apoyados en la verdad de que el perro es mordelor o no es mordelor, porque la verdad óntica no existe. Entonces, lo cual estaríamos diciendo que no estaríamos conociendo la filosofía de Aristóteles, porque la filosofía de Aristóteles parte de la inducción, y la inducción parte de las vivencias, no parte de la idea platónica, de las ideas generales, y se establece la generalidad, sino que el discurso de Aristóteles es un discurso que, si bien es genérico, también es un discurso de plausibilidad, en la cual entra la probabilidad, diríamos hoy, y es también un discurso de accidente, en la cual entra lo verosímil. Hay cosas que pasan, no pasan siempre, pero pasan por acaso, y aunque no se pueda hacer ciencia de forma generalizante, sí podemos hacer ciencia de forma crítica, ¿no? De forma, como diríamos, aceptando que puede ser y no ser. Solo que cuando alguien diga que un perro es mordedor, entonces saber que cuando discuta de frente a los demás contrincantes, tiene que tener el poder de saber sostenerse sin incurrir en contradicción. Que no llegue a decir de que el perro es mordedor, porque todos los perros son mordedores, porque ya ahí sería un error. Estamos partiendo de una premisa que es, en labios de Aristóteles sería, digamos, como le llama Aristóteles, una premisa particular, y no solamente particular, hemos dicho accidental o contingente, y otra palabrita es afirmativa particular. Y entonces hay sus leyes lógicas para uno discutir desde una premisa particular, o sea que se puede admitir también lo contrario, pero en ese admitir lo contrario, se puede admitir lo contrario en un ser diferente del ser que yo estoy discutiendo, porque el verdadero principio de Aristóteles del conocimiento es: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo lugar. O sea que de alguna forma la identidad de Aristóteles se contextualiza en tiempo y espacio, y abandonando la identidad de Platón para comenzarnos a hablar de una identidad territorial, temporal, una identidad de alguna forma que se puede discutir, pero que el que lo sostiene tiene que aprender a no salir en la discusión y a saber discutir las adversidades para mantenerse en la estabilidad del discurso que sostiene. Aunque ese discurso sea problemático, porque en su base es contingente, particular afirmativo o particular negativo. Entonces, pero tiene que tener la fuerza de que, sabiendo que no está en ciencia, mantenerse en no incurrir en contradicción de frente a la discusión con los demás. Bien, el tiempo se nos acabó. Yo les invito a que entremos dentro de 10 minutos, a las menos 10, volvemos a entrar para pasarle la lista y darle las indicaciones del examen final, que no será el sábado que viene, sino el próximo sábado. Entramos cuando falten 10 minutos para las 11. Nos seguimos viendo. Hasta ahorita, muchachos.